¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 3 minutos de las 21, 22 grados la temperatura en Ciudad Capital. En vivo y en directo. Hermosa noche, Clary, en Ciudad Capital. En estos momentos estamos arrancando como cada domingo. ¿Cara o cruz? Buenas noches, Jorge Alberto. Ahí está la ciudad de Asunción, vacía en las calles, obviamente esperando todos el lunes de trabajo. Aunque Qué limpia las calles, Asunción. ¿Perdón? Está muy limpia, ¿verdad? Ni una basura. Pero hermano querido, no sé si tenemos otras imágenes, a lo mejor vamos a ir indagando. Sí, yo hablo sobre la que veo, digo, la no que hay ves. ninguna basura. Maris, esto es Paraguayo Independiente, 14 de mayo, al costado de las plazas del Congreso. Allí por lo menos está todo impecable. Claro, tengo un tuit de Mario Ferreiro que está viendo el programa, entonces por eso digo. No, tu socio lo es, pero bueno, vaya ya pota. ¿Novedades? Bueno, muchas cosas, la que vamos a hablar ya directamente al tema de esta noche. Nosotros pensábamos el famoso caso, ¿te acordás, Carolina? Inverfin. Inverfin. Vamos. Actuó la Secretaría de Defensa del Consumidor, todo el lío que se armó, y nosotros pensamos que eso se acabó. No. Había decidido que no. No. Siguen las llamadas de extorsión. Esta empresa Inverfin, lo máximo que hizo, porque la Sedeco actuó, pagó una multa, 30 millones de guaraníes de multa, y sin embargo sigue no solamente esa empresa, sino otras con el mismo modus operandi. A ver, ahí sí me permití un ratito, Jorge. Aquí la cuestión es la siguiente, no es Inverfin solamente. Claro. Acá hay una red de negocios, un conjunto de empresas que se dedican a estafar a la gente. ¿Y de qué manera? Esto ya es bien sabido por muchos, pero aparentemente no se termina por entender. Te venden un secador de pelo en 36 cuotas de 50.000 guaraníes. Por supuesto que eso no te genera ningún esfuerzo financiero. 30 cuotas de 50.000 guaraníes. Y el secador cuesta 100.000 al contado. No se genera no se incentiva el ahorro y estos negocios florecen. Yo no voy a dar nombres aquí, pero desde un secador de pelo hasta una moto, todos llegan a la usura o al borde de la usura. Y ese es el tema que vamos a tratar hoy. Y a eso tenés que agregarle que están las empresas que compran deudas. Y estas empresas que compran deudas, y eso vamos a hablar con el abogado Edward Arca, cuando el deudor quiere saber por qué le trepó una deuda de 5 millones de guaraníes a 25 a 30 millones, esta empresa no te pasa toda la información. Y es un derecho que tiene el ciudadano de saber por qué esa deuda trepó a esa cantidad de dinero. Yo quiero el extracto. Y vamos a escuchar el testimonio también que hace el abogado Arca contándonos casos puntuales por qué las empresas no quieren dar esa información. Bueno, ese es el primer tema. A ver, la cosa no termina allí. Estos estudios jurídicos que compran deudas, vamos a poner empresa Pililito. Pililito dice un día, quiero vender esta cartera, y sale y ofrece esa cartera de morosos. Moroso entre comillas, ¿verdad? Hay gente que a veces adeuda 2 o 3 meses, bueno, y ya va esa cartera. Esa cartera se vende a un precio. La empresa que vendió esa cartera de morosos nunca pierde dinero. Los abogados, generalmente son abogados los que compran esta cartera de morosos, comienzan efectivamente a multiplicar los costos. Qué llamada telefónica, qué telegrama, gastos judiciales, etcétera, etcétera. Si vos no llegarás a pagar los montos que estas empresas te exigen, van a los jueces amigos. Hay una rosca de jueces en el Poder Judicial, dicho sea paso, manejada por sus actuarios, por sus secretarios. Todo es veloz allí. La demanda, ya no te llega ni la demanda. El embargo ya te llega. No, después hay un caso que voy a contar porque he hablado con él un par de veces en la radio, Edward Arca. Antes de llegar incluso a la instancia judicial, la empresa ya está con la amenaza. Mira que si no pagaste voy a embargar tu casa. Y hay el caso de una persona que abandonó su casa solamente por la mera llamada telefónica y no quiso, que acá viene el punto, las personas que tienen ese problema o que son morosas o inclusive tienen un desorden en sus deudas, no quieren dar la cara. Entonces tienen miedo al escrache. Entonces estas empresas, ¿qué hacen? Llaman a sus lugares de trabajo a tosigarlos permanentemente, llaman a su casa al mediodía, a la noche. Hay un absoluto descontrol en este tema. Y lo máximo que puede hacer la gente del Ministerio de Defensa del Consumidor es llamarle un apercibimiento y una multa. Y después la joda continúa. De eso vamos a hablar en este primer bloque. Bueno, a ver, están nuestros invitados.
Sí, y a un adelanto, el segundo tema tiene que ver con figuras nuevas en la política. Vamos a hablar con Rasmussen de Patria Querida y también Vargas Tellez, candidatos ambos. Figuras nuevas. ¿Va a haber una renovación? ¿De qué partido es el otro señor? El otro señor es el impulsor, ¿te acordás de la ley de acceso a la información, candidato a diputado por Central por el Partido Demócrata Cristiano? Interesantísimo. O sea, son figuras muy interesantes, Emergentes. claro, emergentes. Y la gran pregunta que hacemos nosotros, ¿estas figuras tienen posibilidades de ingresar? ¿Va a haber Todas tienen posibilidades. Claro, pero en la práctica, digo, ¿va a haber una renovación el próximo año en el nuevo periodo del Congreso? Lo veremos. Arrancamos. Y el último tema, ¿verdad que está? A la gran Querés fiesta. empezar demasiado. Déjame voy a vender los temas que tenemos. Bueno. El último tema vamos a debatir con, a ver, mucha gente, referentes de medios, no quisieron debatir con estas personas. Hablan de la ideología de género, un tema instalado, polémico. Van a estar 4 personas, coautores de un libro. Y en el último bloque vamos a charlar con ellos. ¿Quiénes son ellos? Nicolás Laje, Márquez, Agustín Laje. Son 2 chicos polémicos que hace poco lanzaron un libro, el libro negro de la nueva izquierda. Bueno. Un libro muy polémico que algunos opinan sobre ese libro sin haber leído. ¿Vos no vas a estar en ese bloque? No. ¿Te vas a ir antes? No, voy a estar mirando desde atrás, detrás de cámara. Bueno, le presento a Mariana. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, Jorge, también un saludo a Clary y a toda la audiencia. Pasamos ya a presentar el primer tema. Vamos a, bueno, como ya lo decían los compañeros, se trata de un caso puntual. En este caso es una denuncia de un posible caso, o de un presunto caso de usura. Los denunciantes sostienen que la deuda inicial no se corresponde con lo que hoy la empresa les exige sumando los intereses y sostienen, por supuesto, que el rango o el margen de los intereses está fuera de la ley. A solicitud de ellos, de los denunciantes, sus identidades no van a ser reveladas y en el siguiente informe vamos a dar nombres ficticios para conocer un poco de qué se trata el caso. A solicitud de ellos y con el objeto de salvaguardar su identidad, los nombres de las personas mencionadas como denunciantes en este informe son ficticios. Según el relato de los denunciantes, la deuda se originó en 2015 con la compra de una moto que fue adquirida por doña Juana, madre de Luis, de la empresa La Red Leopard. El valor de la motocicleta al momento de la compra era de unos 6 millones de guaraníes. Como codeudor figura Luis, hijo de doña Juana. Tiempo después, la deudora dejó de abonar las cuotas y la deuda se fue acumulando junto con los intereses. Semanas atrás, la empresa se comunicó con el codeudor por primera vez, según y le informaron que la deuda inicial de 6 millones trepó a 17 millones de guaraníes y que el expediente está a punto de ser judicializado. Ante la alarma por la situación, los deudores recurrieron a un abogado. A criterio de Diego Lanzac, representante jurídico de los deudores, este monto es fruto de una tasa usuraria e ilegal, ya que el Código Civil establece un máximo de 36% anual y los 17 millones reclamados por la empresa equivaldrían a un 10% de interés mensual al margen de la legislación. Los denunciantes además afirman que un funcionario de la empresa los amenazó incluso con ir a la cárcel. Ante el caso, el abogado adelantó que presentarán una denuncia ante la Secretaría de Defensa del Consumidor e iniciarán un proceso judicial de pago por consignación para que la deuda sea regulada en el marco de la ley. Continuamos haciendo Caro Cruz y justamente sobre este tema también ya está publicada la primera consulta de la noche. La cuenta, como saben, es @CaroCruzPY. También pueden utilizar la etiqueta COCPY. Y la pregunta es, en tu caso particular o en el caso que conozcan, ¿ustedes siguen siendo objeto, siguen siendo víctimas de llamadas extorsivas o chantajistas de parte de estas empresas que les reclaman alguna deuda? ¿Sí o no? Queremos saber cuál es la situación de quienes están acompañando este debate y pueden responder el sondeo ya en nuestra cuenta de Twitter. Muchas gracias, Mariana. ¿Estás vestida de quinceañera hoy? Sí, acorde a la edad. Bueno, presentamos a los invitados. Abogado Edward Arca del Centro de Atención al Deudor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge, Clary, al doctor Diego Lanzac, Mariana y a la producción. Gracias por la invitación. Abogado Diego Lanzac, ¿cómo te va? Jorge, Clary, Mariana, doctor, un placer estar en Caro Cruz para debatir este tema que bastante perdón el término, le jode a mucha gente que quiere ponerse en regla. En este caso en particular que nos ocupa hoy, de la persona que se acercó a mi estudio jurídico, es el codeudor de la madre, donde
él trata de ponerse, porque me decía que se quiere casar y quiere quitar un crédito para casarse, trata de acceder al crédito y se encuentra con que debe 6,5 millones a esta empresa Sambaríe SRL. Me comenta que trató varias veces él de ver alguna forma de pagar esa deuda. La deuda que figura en Inforcon es de 6,5 millones en morosidad, tampoco se inició ninguna acción judicial y hoy le están reclamando, tiene 2 años la deuda, le están reclamando 17 millones de guaraníes. 17 millones. Diego, vamos a ir aclarando los puntos. Tu cliente, nos reservamos el nombre de la persona, tu cliente es codeudor. 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 A ver, hay un deudor primero. Un deudor que es la madre. La madre. Sí. Él es un codeudor solidario, como se acostumbra a decir. Sí, señor. Bueno, ¿qué es lo que retiraron? Una moto. Una Ok. moto. La moto, ¿cuántas cuotas dejaron de pagar por la moto? Dejaron de pagar 25 cuotas de 350.000 guaraníes. Ok. En el 2015. Convengamos que son Hay muchas morosidad. cuotas. Sí. Hay morosidad. No se discute. Hay morosidad de 2 años. Ok. Ahora, si una deuda de 6,5 millones, vos te vas a un juicio o lo normal es que te cobren 36% anual, 3% mensual. O sea, nosotros lo que vamos a hacer ahora para ayudarle a este señor es, primero la denuncia en defensa del consumidor y después un juicio de pago por consignación donde le van a regular los intereses que corresponden. Ok, a ver. La deuda total original era de 6,5 millones. la deuda de 6 millones. Si esto se hiciera, digamos, en ley, serían 36% anual sobre la deuda. Sería más o menos 4,5 millones sería lo que tendría que pagar por los 2 años de morosidad. En intereses. En intereses. Más el capital. Más el capital. Más los gastos de abogados, llamados, etc. Sí. ¿Cuánto le agregaría? 10% es lo que se regula entre costas y costos de juicio. Ok, serían 11 millones. 11 millones. Ya siendo, digamos, exagerado, generoso. Quiero decir que este señor en el audio inclusive ofrece 10 millones de guaraníes al contado. Para liquidar. Para todo. liquidar, para que le hagan algún tipo de quita de los intereses. Todos salen ganando. 10 millones al contado y le dicen que no. Le dan 3 opciones. Pagar al contado y se le baja a 15 millones. Pagar en 3 cuotas que le bajarían a 16 millones, 8 millones, 4 millones y 4 millones. Y después en cuotas de 850.000 donde de esos 850.000, 200.000 iba a ser imputado al capital y 650.000 guaraníes iba a ser imputado al interés. Tenemos la grabación. ¿Tú tenés ahí? Pase a producción. Bueno, vamos a escuchar porque para hablar de este tema, Jorge, es necesario escuchar, digamos, esta llamada de la empresa. ¿Me repetís el nombre? Sambaríe SRL. Pero nunca escuché esta empresa. Creo que es la red. ¿Perdón? Creo que es la red. La red, la de las motos. Sí, de la red. Convengamos que nosotros le buscamos a la gente de la red. Eh. Nuestro productor habló con el dueño de la empresa, Don Jorge. Samaniego, y le dijo que obviamente tienen miles de casos y le explicó que no podían venir ellos a hablar por un caso puntual. Claro. Y le derivó al abogado, nuestro productor le llamó al abogado y Tampoco quiso venir. Tampoco quiso venir a hablar, a debatir sobre un tema puntual, muy particular, dicen ellos, ¿verdad? De esos casos tenemos un montón y tienen que revisar y se excusaron aumentando eso, ¿verdad? Que es un caso muy, muy puntual. Pero antes de escuchar ese audio, justamente este doctor Arca, ustedes en el centro de atención al deudor, o casos como este tienen, pero Sí. a cantidades. Sí, realmente la situación es muy común, ¿verdad? Donde no me sorprende la posición de la empresa, ¿verdad? En donde evidentemente se le invita para que pueda defender y no asiste, ¿verdad? Para mí no es un caso puntual y particular, es un caso grave, ¿verdad? Que tiene que ser debatido y tiene que ser expuesto y que la gente tiene que saber que evidentemente existen profesionales, ¿verdad? Como el doctor Laxad, en este caso, que está asumiendo el caso, en donde el deudor prácticamente se siente totalmente desprotegido, ¿verdad? Existe un avasallamiento total de los acreedores por parte del deudor, en donde, usando solamente la lógica, no hace falta ni ser contador, ni ser estadística, vamos a usar la lógica.
una moto, ¿verdad?, que de 6 millones trepa a 18 millones, esos casos nosotros los habíamos denunciado hace tiempo atrás. ¿Te acuerdas el caso de 5 que pasó a 20? De acuerdo. Este es uno de esos casos, Jorge, y de estos casos hay millones, muchísimos, ¿verdad? Este caso nuevamente salta al tapete por un audio en donde existe una oferta cierta, y te digo más, una oferta cierta y lógica, totalmente lógica. Yo calculo como abogado, ¿verdad?, como profesional, qué es lo que tengo que pagar. Esto es lo que yo tengo que depositar porque es lo que dice la ley. Creo y creemos que no debe salir de ese esquema. Y aparte, puntualmente, de esto que estaba explicando el doctor Lanzac, cuando su cliente ofrece estos 10 millones de guaraníes, hay una intención de pago. Hay una intención, él reclama el hecho de que nunca se pusieron en contacto con él para requerirle la deuda en su calidad de codeudor. Reclama el hecho de la rigidez en cuanto a la no financiación acorde. Reclama el hecho de en forma extorsiva decirle: esto vamos a comunicar a tu trabajo, porque sabemos que seguimos con el drama de que algunas empresas no quieren tener empleados que estén en Inforcom. Le dicen que amenazan con cárcel por una deuda civil, hablan de embargo de 50% del sueldo o 55% en este caso. O sea, juegan con la falta de conocimiento de la ley de cierta gente. Este muchacho recurrió a mí desesperado, ¿verdad? Porque ¿cómo es que no perdón, entendía? Diego, él trabaja, Él trabaja. es, digamos, dependiente de una empresa. Es dependiente de una empresa, hace delivery de una farmacia. Para entender nomás el punto de esta deuda, la mamá saca la moto del codeudor y nunca le llamaron a él como codeudor para No, reclamarle él se la entera, deuda. él se entera por Inforcom cuando solicita un crédito para planear su casamiento. Bueno, a ver, primero hay falta de comunicación entre la mamá y él, ¿verdad? La mamá no Totalmente, le dijo, estaban totalmente. cayendo las cuotas, ¿no? Totalmente, pero acá, Clary, me parece que el punto central es que de una deuda de 6 millones y medio, por el transcurrir del tiempo, 2 años, jamás puede pasar a 17 millones de guaraníes. A ver, hay una cosa que no me queda clara, y esto también para Arca. Esto, por lo menos antes ocurría así. Vos retirabas un vehículo, motocicleta, auto, dejabas de pagar la tercera, cuarta Te cuota. sacaban la moto. Exacto, te sacaban el vehículo. Claro. Acá ni siquiera iniciaron una acción judicial. Para Esa- eso. Está, O sea, en estos están en la configurar usura como directamente. morosidad. Claro, la parte llamativa de este caso, Clara y Jorge, ¿verdad?, es que, según estaba atendiendo el caso, ¿verdad?, no existe una demanda judicial. No. Existe una situación de morosidad. Y esa situación de morosidad se mantiene en el tiempo, ¿verdad? Ahora, lo curioso es, ¿por qué no se demanda? Número uno. ¿Por qué no se pide el secuestro del vehículo? Número dos. Consecuentemente a eso, vienen las presiones y atosigamientos extrajudiciales. Si ¿Por me qué? permitís, doctor, yo creo que no se demanda por el simple hecho de que en una demanda te van a regular los eso iba. intereses que corresponden, Esto ¿verdad? es para exprimirle directamente. Claro. Totalmente. Y ese es un motivo, y otro motivo muy importante es que iniciar acciones extrajudiciales, ¿verdad?, o llamadas extrajudiciales son de menores costos para la empresa. No existe un costo judicial, ¿verdad?, sino que es llamar, amenazar, hasta que finalmente se pague lo que pide la empresa, ¿verdad? Entonces, esas son cuestiones bastante particulares dentro de este caso, ¿verdad? Pero Y otra son, co- a ver, Arca, escuchame una cosa. 10 millones ofreció su cliente. Claro. La moto vale 6. O sea, angurrientos son, porque ya cubría el costo de la moto. Imagina, ¿cuántas cuotas llegó a pagar por la moto la madre? Quedaron debiendo 25 cuotas. Pero ¿cuántas crees que pagaron? No sabría decirte, pero Papá, el una monto plata de la pagada. deuda es 6 millones y medio, lo que se debe. Ah, lo que se debe. Lo que se debe es 6 millones y medio. O sea, acá hablamos de angurria, ¿verdad? Estamos hablando de, evidentemente, por eso te digo, Clary y Jorge, y también para que la gente entienda, ¿verdad? Sin entrar en detalles contables, acá hay que usar la lógica, ¿verdad? No puede una deuda trepar 3 o 4 veces más, ¿verdad? Estamos hablando de algo ilógico, totalmente ilógico, que merece un análisis. Que evidentemente ese análisis lo hizo el estudio jurídico que intervino en este caso. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que pagar? Tengo que pagar 10 millones o 11 millones. Eso es lo que voy a depositar. Más de eso no puedo pagar, porque es No ilegal, corresponde. ¿verdad? Entonces ahí encuentran la traba. ¿Por qué? No, yo no te recibo esto porque tenés que depositar 18 millones o 15 millones y otra vez el saldito creo que es en cuotas.
O sea, te tienen Qué bárbaro. trabado, ¿verdad? Te tienen atados, ¿verdad? Con esa deuda, que en el peor de los casos, en este caso, es el codeudor, Clary. Así mismo. Estamos hablando del codeudor que inclusive se interesa pagar la deuda, asume la obligación principal, no debiendo asumir, ¿verdad? Entonces, igualmente encuentra una traba. Entonces, estas situaciones son bastante comunes, ¿verdad? Y normalmente recibimos nosotros reclamos de estas situaciones en donde no se reciben los pagos, en donde no se conoce el detalle de las deudas, no se sabe qué se está cobrando, qué capital, qué tipo de intereses están cobrando, gastos causídicos, gastos administrativos, teléfono colacionado, y eso se infla y se llega a este monto. Momentito 15.000 que... guaraníes por llamada, por ejemplo, Clary. Momentito, vamos a seguir hablando de esto. Sí, porque tenemos que ir a una pausa. A la vuelta continuamos hablando sobre este tema muy interesante que afecta a muchísima gente. Tenemos la imagen de la ciudad de Asunción. Lo mejor de cumplir años son los regalos. Y por su 80 aniversario, Pool te tiene preparada una larga lista con todo lo que te gustaría recibir. Junta las tapitas blancas de tu gaseosa preferida y gana una de las 2 Hyundai Creta. Además, hay premios instantáneos que podés encontrar directamente destapando una Pool. Cámaras instantáneas, Smart TVs, Nintendo, premios en efectivo y miles de vale otra. Cualquier momento es perfecto para festejar. ¿Por qué no ahora mismo? Anda y destapa una Pool. Continuamos haciendo Caro Cruz y reiteramos la consulta sobre el tema de debate de esta noche que tiene que ver con las llamadas extorsivas por parte de las empresas a sus deudores. Y la pregunta es si vos seguís siendo víctima de las llamadas chantajistas de algunas empresas a las cuales adeudás. Opción A, sí. Opción B, no. Pueden seguir respondiendo y vamos a ver cómo está. Tenemos el resultado ahora, ¿verdad? Sí, ahí está. Este es el resultado del primer bloque. El 63% dice que sí y el 37% que no. Bueno, según nuestro sondeo en Twitter, hay coincidencia con lo que decía por lo menos Jorge Torres al inicio. Todo sigue igual, más allá del escándalo inicial con la empresa, lo que saltó a luz con Inverfin. Aparentemente el modus operandi de estas empresas sigue igual. Pueden seguir respondiendo. El sondeo está abierto. La cuenta es @caracruzpy. Bueno, ¿Me permitís leer un mensaje? Sí. No, para distinguir algunos términos nuevos en la gente nomás. Antonio de Ñemby dice, menciona una empresa de cobranza que compra deudas, que comienza con N. Sí. Dice, son estafadores y acosadores, un nuevo término, porque realmente lo que hacen es acosarte, lo que te cuente Edward atosigarte. Arca, los casos de acoso que ellos reciben en el centro de atención al deudor, los más frecuentes, Edward. Contale a la gente para que sepan. No, tenemos, realmente son variados, ¿verdad? Evidentemente las llamadas son las más comunes, ¿verdad? En donde evidentemente las llamadas son insistentes, son agresivas, se llaman en lugares donde no tienen que llamarse, en el lugar de trabajo, a la hora del almuerzo, se llaman, ¿verdad? Y se preguntan por personas que no tienen nada que ver con la obligación. Se le llaman a menores de edad, que es totalmente ilegal, a personas mayores, porque esa información la manejan los acreedores, ¿eh? El sistema, vamos a hablar, de inteligencia que manejan los acreedores es que manejan todos los movimientos. Y ellos saben a qué hora trabaja, a qué hora entra, a qué hora sale. Entonces genera una situación en donde el deudor entra en una situación de temor, donde se siente totalmente acorralado, se siente perseguido y no sabe qué hacer. En este caso, por ejemplo, el caso que estamos trayendo a colación, esto, si es que no se toma una intervención debida, lastimosamente esta persona va a tener que terminar pagando los 17, 18 millones de guaraníes. Lastimosamente. ¿Y por qué digo lastimosamente? Porque evidentemente el sistema de acoso está funcionando y le empuja para que este deudor finalmente pague eso y pueda salir de la deuda, que en este caso es el codeudor, ¿verdad? ¿Tú sabes qué hizo una vez estas empresas que compra deudas? Contrató a
12 personas con batucadas hicieron una manifestación frente a la casa del deudor. En horas de la siesta. Sí, pues. Sí, hay empresas que hacen ¿Pasacalles? batucadas, pasacalles, cartelería que se pegan por las el barrio. casas. Pero a mí Las me columnas en los parece, barrios. Jorge, a mí me parece de repente más grave que contratar una batucada lo que hacen con las fechas de los padres. Porque yo tengo denuncias de gente que, como vos decís, lastimosamente nos anima a mostrar la cara porque realmente es una situación de deuda donde aseguran que los pagarés firmados tienen más de 5 años. Entonces, al no iniciar la acción judicial, en los 5 años prescribe. Entonces, cambian la fecha. Nombre, nexo. Acaban de mencionar a esa empresa. Cambian la fecha de los pagarés. Pues esa adulteración directamente. del Totalmente, totalmente. Y ahí es donde juegan con la ignorancia. El doctor Arca bien dice, lastimosamente tienen que pagar, pero si vos entras en un juicio de pago por consignación, te van a regular lo que corresponde a los intereses. Pero es otra vez un gasto y a veces no tienen miedo de acercarse a un abogado porque algunos abogados, o sea, el abogado tiene que cobrar su trabajo, ¿verdad? Pero por ignorancia no sabe que al contratar a un abogado se puede defender y hacer este juicio que yo te Pero digo. a eso agregarle que a los 5 años, si vence el pagaré, algunos en la desesperación van y renuevan. Sí. Es así, ¿verdad? Sí, Claro, esa es una práctica muy común. El vencimiento de los pagarés, ¿verdad? O sea, la fecha de vencimiento evidentemente obliga a que las demandas sean rápidas, ¿verdad? Y los 4 años, que es el periodo de prescripción, pasan muy rápido. Entonces, los documentos prescriptos son renovados a través de un contrato de renovación. Uno se va a lo mejor a pagar o a preguntar el detalle de sus deudas y le hacen firmar un documento que es un contrato de renovación, con lo que evidentemente se está novando la deuda y evidentemente la deuda sigue viviendo, ¿verdad? Entonces, son situaciones totalmente irregulares, ¿verdad? Que hay que denunciar. Por eso nosotros, dentro de lo que sería el Centro de Atención al Deudor, le pedimos a la gente que se acerque, que pida información, que no tenga miedo, que se informe. Pensamos de que la información es la mejor herramienta que puede tener el deudor y cuanto más información pueda tener, evidentemente va a tener más herramientas para poder defenderse. Como dijo el doctor, ¿verdad? Le amenazaron de que le van a llevar preso, ¿verdad? No existe cárcel por deudas, ¿verdad? Que le van a llevar sus bienes a través de notificaciones, ¿verdad? O a través de amenazas. Eso no puede suceder nunca. Siempre tiene que haber un poder coercitivo o jurisdiccional que evidentemente pueda secuestrar un vehículo o embargar un bien o realizar cualquier otro trámite en cuanto a lo que serían medidas cautelares. Abogado Lanzac, ¿qué es lo que va a hacer ahora tu cliente? ¿Tu cliente sigue en Inforcon, sigue Sí. siendo codeudor? Va a hacer una denuncia en la Secretaría de Defensa del Consumidor y vamos a hacer el juicio por pago por consignación. Ahí va a terminar pagando con honorario 10 millones y medio de 17 que le piden. Espera, en castellano para los que no somos abogados. Por consignaciones, ¿voy a hacer el cálculo y depositar en algún lugar? No, el juicio de pago por consignación es un juicio donde cuando se da esta situación donde no te quieren cobrar lo que corresponde, vos iniciás un juicio donde vos ofreces el pago por la deuda. Ok. Y ahí, lógicamente, te calcula el juzgado los intereses que corresponden por el tiempo transcurrido, ¿verdad? Que jamás en la vida va a llegar a 17 millones de guaraníes. Bueno, abogado del diablo, una oyente, que no sé por qué tiene mi número, me escribe y dice: trabajo en una empresa de cobranza. Las personas que deben no quieren pagar sus deudas. Deben años de morosidad, no son inocentes. Ellos dicen acoso, pero son solo reclamos para pagos. Y ni te imaginas cómo nos tratan a nosotros. O sea, lo ideal sería que vean las dos caras. Existen intereses que se generan por las deudas y los morosos no quieren reconocer, dice esta oyente, televidente que no. No, está bien. Yo no quiero entrarlo en el trato y en el maltrato que puede haber por teléfono. Yo hablo directamente sobre el porcentaje del interés que tiene que genera la deuda y es lo que se tiene que pagar. Que en este caso supera lo legal. Hay un caso acá similar que me ponen en Twitter. Léelo. En Twitter, Valentín Arca Lanzac dice: tengo un caso similar con la empresa Reintex, digo el nombre de la empresa, sobre un saldo de 3.740.000 guaraníes de hace 4 años. Cancelamos el capital mencionado, pero ahora iniciarán demanda por intereses por valor de alrededor de 27 millones. Boludo. Es que no van a iniciar la acción, 27. le van a dejar en Inforcon y en algún momento él va a necesitar un crédito, algo así, y entonces él se va a acercar y dice,
hablando mal y pronto se va a bajar los pantalones y va a dejar que la empresa haga lo que quiera. Bueno, el juzgado de Recoleta es oficina de Nexo, dice este oyente. Bueno, oiga el nombre del oyente, mi novia trabaja ahí, los jueces son todos sus funcionarios prácticamente, dice este oyente. No digo el nombre para no crear problemas, pero qué muchos mensajes. Mira este. A mi marido le intentaron estafar por 30 millones. La prueba caligráfica al pagaré dio resultado que no es su firma. Hasta ahora no puede salir de Inforcom. Sí. Fíjate los casos que hay. Esto es un tema, cuando decíamos hace rato, que muchos no quieren, nadie quiere asumir que tiene deudas, ¿verdad? Pero hay casos puntuales que te diga acá el doctor Arca, pues yo varias veces hablé con él, porque hicimos programas incluso al respecto, porque ellos, el principal problema de la gente es la falta de información. De información. No pueden por una llamada, ¿verdad? Una llamada telefónica, un valor, entregó su casa el tipo. Bueno, pero es de venio, no nos olvidemos No, también de pero ese punto. siempre La morosidad es la piedra basal de todos los Claro, problemas. pero hay una cuestión, hay una intención de pago, ¿verdad? Pero cuando te acosan, vos te desesperas. No, acá cuando viene la atosigan. desesperación, lo que dice él, entran en depresión. Y hay casos de gente que se ha matado. Espera. Tenemos el audio del cliente del abogado Lanzac. Vamos a escuchar. Esta es la persona que hace el llamado es de Sambarí, me dijiste. No. La que hace el llamado es mi cliente. Ok. Mi cliente es el que llama para ver la forma de negociar la deuda. A la empresa A la Sambarí. empresa Sambarí, SRL. A ver, o a escuchar mejor. De agosto del año 2015, 250.000 guaraníes fue el último pago. Entiendo. ¿Sabes cuál es lo que de repente a mí me llega a molestar un poco? Es que a mí, yo como deudor, o sea, como co-deudor, ¿verdad? No me llamaron a requerirme ni nada parecido. Eso también creo yo que es tipo una inoperancia de la empresa, ¿verdad? Sea quien sea que esté a cargo de mi carpeta, ¿verdad? Pero a mí no me avisaron nada. No sé si a mamá también la avisaron. No, a mí al menos personalmente no me llamaron nada a avisarme que está en morosilla y cosas así. Obviamente iba a evitar esto con el problema que estamos. Entiendo. Yo había propuesto, quería escuchar alguna propuesta de ustedes que podía haber una posibilidad de negociar eso y finiquitar de una vez para poder salir de Inforcom, ¿verdad? Entiendo. Bueno, en este caso, la empresa te va a reclamar todo lo que se debe. Prácticamente la empresa te va a cobrar la suma de 10 millones de guaraníes. No creo que te hagan un descuento, siendo que son muchas cuotas que están aquí pendientes de pago, señor. Pero a mí, la primera vez que me habían llamado, o sea, que yo había llamado alterado y desesperado para saber qué pasaba, pensando que eran los 6 millones y pico, ¿verdad? Llamo y me dice que el actual es 16.850.000, ¿verdad? Bueno, me dijo que de Astore, yo desesperado me asusté y dirás, ¿qué podía hacer, verdad? Y me dice el muchacho, no sé el nombre, ¿verdad? Era un pedante lo también, sobre todo, ¿verdad? Bueno, lo que sí me dijo que el interés sube de 500 y pico, 560 y pico mensual. Sí. Y que de acuerdo y yo le dije, ¿cómo puedo hacer al menos para atajar eso, congelar la cuenta, el monto? Le dije. Sí. Y me dijo que la única posibilidad sería abonando la mitad y luego fraccionado en 2 cuotas. Así mismo, señor. Acuerdo de cancelación de deuda sería que lo ofreció la persona que restituya que hablaste la última vez, señor. Bueno, esa fue la primera opción que me dijo. La segunda opción me dijo fue que si le pagaba en efectivo el contado en ese día, que me podía hacer en 15 millones. En la actual, cuando eso era 16.850.000, ¿verdad? Bueno, yo desesperado y me puse a rebuscar dinero, conseguí 10 millones de guaraníes, ¿verdad? Llamé nuevamente yo a negociar y el señor Richard Zamudio, que está encargado de mi carpeta, me dijo que iba a comunicarse con el gerente para ver qué dice, ¿verdad? A ver si es que le da el ok o algo así. Y no hubo caso. Le dijo que no y que inclusive ahora sí que quiero cancelar de una vez. Cuando eso la cuenta era de 17 millones redondos. Sí. Y no hay ningún descuento, así que quiero pagar el total y no hay caso, me dijo. No, y prácticamente no hay caso, sino porque obviamente que estamos hablando de una cuenta con mucha cuota y con muchos miembros. Claro, entiendo ese punto, pero decime, ustedes parece que no quieren cobrar porque yo quiero pagar, pero ustedes no me están dando la posibilidad de pagar. Bueno, ahí está. Es decir, para finalizar, Diego, tu cliente tiene 10 millones para dar ahora y
esta gente no quiere. No quiere, la plata. no quiere. Y la deuda, el capital inicial son 6 millones y medio. Ok. Fíjate Bueno, nomás, en la primera llamada que hace una semana antes, le dicen 16.400.000. Y en la última llamada ya le dicen 17 millones y pico. O sea, más o menos sobre una deuda de 6 millones y medio, le quieren cobrar 500 y pico mil guaraníes mensuales. Casi el 10%. Una locura. bueno, doctor Arca, gracias por visitarnos. Me imagino que mucha gente, después de verlos a ustedes en televisión, también va a recurrir a ustedes ante estos abusos. Lamentablemente, hoy el comercio que vende una moto, un secador de pelo, un televisor, se ha convertido finalmente, o al final de cuentas, en un negocio de usura. Inclusive esas empresas no te quieren vender al contado, porque el negocio es vender Financiero. Negocio de El crédito, negocio ¿verdad? financiero. Gracias por la invitación y nuevamente decirle a la gente, ¿verdad?, que busque información, ¿verdad? Nosotros tenemos habilitada la página web www.senade.com.pi. Ahí se pueden ver varias informaciones, ¿verdad?, guías inclusive para poder tener informaciones de primera mano cómo defenderse en cuanto a lo que serían los atosigamientos de acreedores. Nos vamos a la pausa. Diego Lanzac, gracias por tu tiempo y déjame en línea privada la dirección de tu sastre, pues me piden acá. Perfecto. Por favor, No para hay ningún no problema. lanzar el chivo. Quiero agradecer la invitación y decirle que nosotros estamos a disposición, si se quieren, que averigüen, como dice el doctor, que averigüen porque hay formas de solucionar el problema y tienen herramientas legales para no ser más víctimas de este tipo de extorsiones. Nos vamos Bueno. a la pausa con la imagen de la ciudad de Asunción en esta noche de domingo, esperando el día laboral. Los paseos en familia, las salidas con amigos y toda la diversión se aprovechan en una Sea-Doo. Sea-Doo trae a Paraguay las mejores motos acuáticas para disfrutar del próximo verano. Sentí la adrenalina y supera tus propios límites. Ve las motos acuáticas Sea-Doo, viví la experiencia Sea-Doo en Asunción Motorsport, en Mayor Merlo 2501 y Teniente Martínez. Y ya en este bloque en Caro Cruz, como lo venimos haciendo desde hace un tiempo, vamos a conocer rostros nuevos, figuras, candidatos que aspiran a un lugar en el Congreso. En este caso nos van a acompañar en breve Stefan Rasmussen, el ex viceministro de Reducción de Pobreza de este gobierno, del gobierno de Cartes, y Daniel Vargas Telles, el ciudadano sanlorenzano que movió todo el aparato judicial en cuanto a la ley de acceso a la información pública. Y queremos preguntarles a ustedes qué es lo que piensan acerca del próximo Congreso. ¿Habrá o no renovación en la conformación del cuerpo legislativo? ¿Sí o no? Pueden responder ya en Twitter. La consulta está habilitada y la cuenta es @CaraoCruzPY y el hashtag COCPY. Bueno, Mariana, muchas gracias. Presentamos a nuestros invitados. Stefan Rasmussen, él es candidato número 2 a senador por la lista de Patria Querida. ¿Cómo te va, Stefan? Muy buenas noches, Jorge, Clary, Daniel, Mariana y a toda la teleaudiencia Unicanal. Y también está con nosotros Daniel Vargas Telles, él es candidato a diputado por el Departamento Central por el Partido Demócrata Cristiano. ¿Cómo te va, Daniel? Muy buenas noches, Roberto, Clary, también a Rasmussen, por supuesto también a Mariana y a la teleaudiencia. ¿Me permitís arrancar? Sí, adelante. Bueno, a ver, usualmente no traemos a los números 2 de las listas porque, bueno, en la papeleta lamentablemente está la foto del número 1, ¿verdad? Claro, y ya vino el 1 acá, pero es importante conocer a los candidatos que tienen chances reales de integrar el próximo Congreso. Por eso está el señor Rasmussen con nosotros, es el número 2 de la lista de Patria Querida que encabeza Fidel Zavala. Sí. Perdón por esta pregunta de burro sobre la interna. ¿Ustedes van a tener interna o es consensuada la lista? No, tenemos una sola lista, o sea, okay. Obviamente es interna, pero hay una, digamos, una lista. Consensuada. Sí. Bueno, a ver, ¿cómo fue trabajar en este gobierno y, digamos, ser candidato de la oposición ahora para el Senado? Bueno, realmente fue una experiencia muy interesante trabajar en la gestión pública. Estuve poco más de 2 años trabajando en el gobierno actual como viceministro de Reducción de Pobreza y Desarrollo Social.
Y bueno, y se dio que salí en marzo de este año, cuando cobró mucha fuerza todo el tema de la reelección vía enmienda. Decidí dar un paso al costado y bueno, y esto de Patriaquería surge hace poco más de un mes realmente. Y bueno, y realmente es una experiencia muy enriquecedora. Estamos recorriendo todo el país, hablando con la gente, levantando un poco las necesidades de la gente. Y bueno, yo estoy en Patriaquería de su fundación, estuve trabajando ya de alguna forma ayudando a las campañas del año 2003. A ver, Daniel, vos, el caso emblemático, ¿verdad? Creo que tu nombre queda en la historia, ¿verdad? Estamos hablando por el hecho de que fuiste el impulsor de la famosa Ley de Acceso a la Información Pública, y la aprobación de esta ley significó tantas cosas para el país, ¿verdad? Que se sepan un montón de cosas que tienen que ver con lista, nómina de funcionarios públicos, salarios, etcétera, etcétera. ¿Eso fue a partir de esa experiencia un impulso para que vos te lances a la política? Sí, realmente. En realidad siempre me consideré político, sí, porque desde mi juventud estoy moviéndome de alguna u otra manera en cuanto a interés social. Ahora, netamente candidatura, para ser honesto, debo decir que en el año 2010 aproximadamente ya fui candidato, pero a concejal municipal, ¿sí? En ese entonces fue el partido Patria Querida en San Lorenzo. ¿Qué pasó? Y me alejé porque preferí en realidad más el trabajo de periodismo que hago en mi ciudad. Sí, en ese entonces incluso ya logré imprimir un periódico impreso, El Puente se llamaba, y bueno, decidí darle con todo a eso. A ver, Daniel, Sí. no quiero ser, digamos, duro con tu situación, pero quiero mencionar esto. Aparentemente todo tu esfuerzo ciudadano, porque realmente fue una cosa gigantesca lo que hiciste para este siglo y para este país, pero parece que no hay una gratificación de la ciudadanía hacia ese mérito. No fuiste electo concejal en el 2010, fuiste candidato, dijiste. Candidato. No fuiste electo. No. Ok. ¿Y vos crees que ahora sí? Porque, sin embargo, uno de tus mayores denunciados sí fue reelecto en San Lorenzo. Es decir, algo no está llegando a la ciudadanía. Vos le denunciaste a alguien o te reelegís. De denunciar, de elegir. ¿Entendés lo que te digo? Hay una desconexión entre la denuncia que se hace y los denunciados y los denunciantes. Han pasado desde el 2010 7 años, ¿sí? En la cual la ciudadanía también ha ido cambiando. En realidad, el arranque del cambio de la ciudadanía empezó en el 2013, cuando la Corte Suprema de Justicia decide darme la razón un 15 de octubre del 2013, decide darme la razón, y esa misma tarde la propia Corte Suprema de Justicia no pierde tiempo y publica primero sus listas de funcionarios, donde trabajan, todo lo que yo le pedí a la Municipalidad de San Lorenzo, ¿sí? Mi lucha en realidad empezó en el 2007, un 5 de mayo del 2007, cuando pedí al entonces intendente Eladio Gómez, ¿sí? Ahí pedí 4 barbaridades. Bueno, después me di cuenta de que era barbaridad cuando me respondió la municipalidad. Me di cuenta que eran 4 barbaridades. Y esas 4 barbaridades eran cuántos funcionarios son, dónde trabajan cada uno de ellos, cuánto ganan cada uno de ellos y quiénes son nombrados y quiénes los que no son. Contratados. Contratados. Sí. Esas 4 barbaridades es lo que pedí. Después me di cuenta cuando me respondió la municipalidad que no, que soy impertinente por querer saber, porque eso era en ese entonces, estaba todavía en el secretismo, bajo la figura, ¿verdad?, de lo privado. A ver, Estefan, más o menos en esa línea la pregunta de Clary. Si bien Patria Querida, cuando tuvo representación en el Parlamento, sus legisladores de alguna u otra manera marcaron la diferencia.
y plantearon mucho hacer la famosa política testimonial. Y sin embargo, en el periodo, en las elecciones anteriores, no metió ni un solo senador, ¿verdad? ¿Qué es lo que ahora ustedes cambian en el discurso para convencer a la gente que ustedes pueden llegar a ser opción nuevamente? Bueno, sí, realmente, Jorge, hay también bastante autocrítica en Patriarquería actualmente, en el sentido de que evidentemente hubo cosas que no hicimos de la manera correcta, llegar a la gente, comunicar, de repente esa labor legislativa que fue muy buena, no se estuvo tan cerca de la gente, por lo menos como la gente esperaba, ¿verdad? De hecho, bueno, estuve leyendo en tu columna hoy en el diario que iba un poco en esa línea. Y sobre todo estamos trabajando para estar más cerca de la gente, ¿verdad? Estar más cerca de la gente. También otra innovación, digamos, que hizo Patriarquería de alguna forma es incluir nuevos candidatos. Yo nunca fui candidato electoral, digamos, a ningún cargo. Fidel Zavala tampoco, ¿verdad? Y bueno, y entre otros está Rocío Vallejo, está por ejemplo en Central, ¿verdad? Sí. Y bueno, lo que nosotros un poco venimos a ofrecerle, contarle a la ciudadanía es nuestro testimonio de vida, qué hicimos, cuáles son nuestras propuestas y por sobre todas las cosas de buscar algo nuevo, ¿verdad? Esa es nuestra propuesta, por eso de hecho nuestro lema, una forma de campaña es renovemos, ¿verdad? Entonces estamos trabajando en esa línea. Ahora, Estefan, si analizamos esta transición, el tercer espacio nunca logró consolidarse del todo. El encuentro casi pereció en el camino. Patriarquería casi pereció en el camino. Sin embargo, un tercer espacio, pero una decisión del Partido Colorado, tuvo muy buena actividad electoral, pero también está hoy algo golpeada el partido UNAS. Es decir, siempre el tercer espacio, y ahora, digamos, la izquierda en este conglomerado de movimientos y partidos que se llama Frente Guazú. No es fácil ese tercer espacio en un partido en donde el bipartidismo ha gobernado desde siempre. No, totalmente, ¿verdad? No es fácil. Bueno, Clary, vos también estuviste en política y sigo. Seguí en todos política. Seguimos acá. No hay político como muerto, candidato. Político No hay desmayado, sí, pero muerto no. Bueno, ¿Votó desmayado? Desmayado. Bueno, y justamente en esa línea, ¿verdad? O sea, obviamente nosotros vamos a seguir luchando en esa línea de la esperanza, de nuestras convicciones, ¿verdad? Hacer bien las cosas y de ofrecer en este caso, como bien decía, una tercera opción, ¿verdad? Porque lo contrario, y por lo menos esto nos nace desde Patriarquería, si nos ofrecemos esa tercera opción, obviamente va a seguir de alguna forma más lo mismo, ¿verdad? Que también es una opción probablemente para mucha gente, ¿verdad? O sea, si la gente dice, bueno, estamos bien, hay seguridad, el Congreso funciona bien y demás, obviamente también están las opciones de seguir votando a las personas. El 81% de los congresistas se vuelve a presentar, por ejemplo, para algún cargo electivo, ¿verdad? Y bueno, nosotros queremos esa opción diferente que le queremos ofrecer a la ciudadanía, ¿no? Convengamos que también, si bien tantos años de discusión y así nace Patriarquería con las famosas listas desbloqueadas, con la iniciativa popular, las 75.000 firmas, etcétera, etcétera. Eso nunca se logró, ¿verdad? Algunos están a favor, dicen que ese sistema puede funcionar, otros que no. Pero cuando nosotros escuchamos en el discurso de que no tenemos alternativas, siempre son los mismos, la famosa lista sábana, convengamos que aparecen figuras como la de Estefan, Daniel y otras que también ofrecen, o sea que hay al final alternativas. Si existe una real voluntad de una ciudadanía que quiere hacer la diferencia, convengamos, más allá de los partidos tradicionales, tiene opciones. Permitidme preguntarle entonces a este héroe civil, que por mérito ya debería estar en el Congreso, claro, Ayepa, totalmente. Pero hay que ganar las elecciones. ¿Y por qué, por ejemplo, tu denunciado fue reelecto en San Lorenzo? ¿Por qué la autocrítica que dice el señor Rasmussen está aconteciendo en Patriarquería? O se retiraron, digamos, por lo menos de las candidaturas los líderes históricos, ¿no? Fadul, Carrizosa, etcétera, hay gente nueva. ¿Por qué la gente le sigue votando al malo? Ya es supe. Primero porque por la estructura que tienen. De eso no nos escapamos en ningún distrito. La estructura, raras veces en distritos son electos algunos que no son de los partidos tradicionales. Y muy pocos, sí.
Ahora, el cambio, yo sigo insistiendo, el cambio que hay hoy día en la ciudadanía y más en el sector joven, que realmente ellos, como siempre digo, no comen vidrio ya, para nada. Pero tampoco votan. No, van a votar, van a ir. ¿Vos crees que en este 2018 van a salir a votar? Van a ir a votar porque sí encuentran una tercera opción. El que eran Guazú se quedaron ahí por el tema del intento de violación a la Constitución Nacional. Considero que perdieron ese lugar. La tercera Definitivamente perdieron la tercera opción. ¿Te referías al Frente Guazú? Me refiero al Frente Guazú. Y va a haber resultados. ¿Sí? Y más todavía con esta última metida de pata que hicieron en estos días nomás. Sí. Tema del jurado de enjuiciamiento, decís. Sí. Realmente perdieron la vergüenza y terminaron por quitar la máscara. Ya no pueden echar marcha atrás. ¿Sí? El pacto que hicieron seguramente, bueno, ya no pueden esconder. Entonces, la ciudadanía y la mayoría juvenil que van a ir, hasta estoy seguro, los del PDC tenemos como para hacer la tercera opción. Pero van a tener candidato presidencial, entonces. Presidencial no, pero para el Congreso y para los departamentos sí. Tenemos a un número 1, que es la presidenta de la Asociación de Enfermeras del Paraguay, la licenciada María Concepción Chávez. Le tenemos para la senaduría. ¿Perdón? Para la senaduría. Okay. Le tenemos para el Parlasur al profesor Aldo Centurión, un especialista en Mercosur, ya hizo 3 o 4 libros, ya lanzó sobre el Mercosur. Es decir, nosotros consideramos que somos los mejores y encima somos todos realmente actores sociales desde sus inicios, acostumbrados a encarar de frente las cosas que hay que encarar si es que queremos realmente el cambio. Sí. A ver, aquí no hay vuelta atrás. Sí. A ver, Estefan, ¿por qué consideran ustedes, a ver, cuando se reclama que la gente no se indigna, a propósito de lo que justamente escribía hoy en La Nación, hay un descreimiento hacia la clase política porque todos, al final, quienes piden que la gente se indigne también tienen sus antecedentes? ¿Por qué te parece que hay esa apatía aparente? Sí, definitivamente hay una apatía ciudadana. Y definitivamente, probablemente esta tercera fuerza de lo que estamos hablando, no llegamos con la suficiente fuerza, ¿verdad?, para hacer una opción electoral. Muchas veces queda, qué interesante lo que dicen, qué bueno, esto, lo otro, pero bueno, y ahí está el desafío un poco de esta campaña en particular. Quedan 153 días para las generales, que es un poco hacia donde va Pachaquería, ¿verdad? Y nos queda dar vuelta a esa convicción de decir, pueden hacer una buena tarea legislativa, de ponerse la camiseta, de trabajar realmente, involucrarse, y sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Y como que sobre todo el Congreso, que es donde nosotros vamos a participar, porque Pachaquería tampoco tiene una opción, un candidato a presidente, ¿verdad? Como que se mete todo en la misma bolsa, ¿verdad? Pero eso no es culpa, digamos, de los jóvenes ni de la ciudadanía, sino que es culpa, bueno, en parte, obviamente, de los congresistas actuales, pero también en parte de que tenemos ese desafío de despertar realmente esa esperanza, ese entusiasmo, ese decir realmente se puede cambiar, ¿verdad? Y está un poco en todo trabajar en eso, ¿verdad? Estefan y el señor Vargas Telles. Patria Querida, PDC, no tienen candidato presidencial. ¿Qué le dicen a la gente entonces cuando recorren? ¿Voten por quien quieran? ¿O ustedes también tienen su corazoncito por algún candidato? ¿O están esperando la definición de las internas en los dos partidos tradicionales? No es fácil no tener candidato presidencial. No es fácil. Pero Pachaquería no tiene candidato a presidente y tampoco apoya a ningún precandidato en este momento, digamos. Y bueno, lo que le decimos justamente es votar, digamos, como dijiste, Claridad, por el candidato a presidente que más te convenza de alguna forma, y la opción al Congreso sí te ofrecemos esta opción de Pachaquería, que también es, como dijiste, es difícil, ¿verdad? Porque a la gente le cuesta mucho todavía votar cruzado, sí, ¿verdad? Entonces también está en nuestro desafío invitarle a la gente a votar cruzado, ¿verdad? Que elija el candidato a presidente que mejor le parezca, y bueno, y nosotros le invitamos a votar por Pachaquería si es que realmente le convencimos
en nuestra propuesta, en nuestra historia de vida y en lo que ofrecemos de cambiar, de renovar, de hacer bien las cosas, de no pisotear leyes, instituciones y demás, ¿no? ¿Quién es el candidato en Asunción de Patriquería para la Diputación? Sebastián Villarejo. Concejal. El actual concejal. Sí. Bueno. Estefan Rasmussen, número 2 en la lista del Senado de Patria Querida, viene detrás de Fidel Zavala, tiene serias chances de ingresar al Congreso. Gracias por tu tiempo, Estefan. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y también gracias a Daniel, así como decía un héroe civil, ojalá que puedas... Daniel Vargas Telles, PDC, lista 6, ya lleva. No pedimos voto cruzado, pedimos voto de punta a punta por lista 6. Pero todo no lo tienen que tenemos, candidato menos presidencial. presidente. Pero en los otros pedimos lista 6 de punta a punta. Bueno, muchas gracias. A la vuelta de la pausa, hablamos tema polémico, ideología de género. A la vuelta de la pausa acá en Caro Cruz. Ya venimos. Bueno, muy bien, muchas gracias Mariana por el informe. Vamos a tocar un tema bastante polémico en este último bloque de Cara o Cruz. A ver, esta noche vamos a tener solamente la cara, porque la cruz no, porque increíble, yo no sé qué tienen estos jóvenes, estas personas que nadie quiere debatir con ellos, pero vamos a nosotros tratar de dialogar y entender un poco qué hay detrás de toda esta historia, esto que se instaló, la ideología de género. Ellos tienen un libro, van a hablar también sobre el libro y le presento a nuestros invitados esta noche. Agustín Laje, escritor, coautor del libro Negro de la Nueva Izquierda. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Y también está Nicolás Márquez, él es también coautor del libro Negro de la Nueva Izquierda. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muchas gracias. Y están también con nosotros Vanessa Vallejo, ella es economista, escritora y analista política de Colombia. Vanessa, buenas noches. Por la invitación. Andrés Barrientos, ingeniero civil de profesión y analista político de Chile. ¿Es así, Andrés? Hola, muy buenas. Saludo a todos los visores de este canal. Bueno, a ver, Agustín, empezamos contigo. ¿Por qué nadie quiere debatir? Nuestra productora estuvo, llamando a todos los referentes que están con un discurso, con una, no sé si discurso, pero por lo menos con una posición distinta a la que exponen ustedes, pero no quieren debatir. Algunos decían son fundamentalistas, son extremistas, son religiosos. Pero yo digo, les veo y parecen muy mansos, no sé si muerden ustedes. Mira, ahí hay una contradicción. Si fuésemos unos fundamentalistas no estaríamos pidiendo nosotros el diálogo. En todo caso, el fundamentalismo es una actitud que cierra el diálogo. Es una posición que no dialoga, que se queda en sus propios fundamentos, por eso es fundamentalismo. Nosotros venimos con una tesis que la estamos repartiendo por toda América Latina, es la tesis del libro, que la exponemos también en charlas, donde decimos básicamente lo siguiente: la ideología de género acá no es ni una oferta, no es un ofrecimiento, no es una sugerencia, no es un consejo, no es un modo de vida, no es siquiera un tema abierto al diálogo y al debate, es un tema que se ha decidido a espaldas de la gente de antemano y que ahora se impone. Por eso es que abrir el debate sería poner en juego ese tema que ya está en todas las agendas públicas de América Latina. El diálogo en estos temas es un peligro para ellos. Y si no quieren tener un diálogo, a mí se me ocurre que puede ser por inseguridad intelectual. Porque si no, esto no es un duelo como el viejo oeste donde uno va a morir. No, es un diálogo. Yo pongo mis ideas, la otra parte pone las suyas y las conclusiones están del otro lado de la pantalla. Porque muy posiblemente yo no busque que el otro cambie su forma de pensar por hablar media hora aquí, ni él tampoco podrá hacer eso conmigo. Pero del otro lado de la pantalla hay gente que está buscando argumentos y para eso son los debates sobre todo. No para nosotros, sino para los que están del otro lado. Yo decía el otro día en la radio, independientemente de que ustedes tienen un libro y que ya lo están promocionando, no solamente acá, sino a nivel regional, este tema de la ideología de género fue un debate que ya se instaló acá en Paraguay hace un par de meses,
por toda la movilización, una pretensión del Ministerio de Educación y Ciencia de introducir algunos conceptos en las mallas curriculares y eso generó la reacción de muchos. Pero los detractores, quienes acompañan que esto se charle, que se debata en los colegios con los niños, dicen que quienes se oponen vivimos en el oscurantismo, somos de la época medieval, somos chupacirios. O sea, entramos al final, lo que hablábamos el otro día en la radio con ustedes, los que más reclaman tolerancia son los más intolerantes. ¿Es ustedes, la experiencia que tienen, se da también en otros países o acá nomás se plantea lo mismo? Es un denominador común porque la ideología de género es intolerante. No es que la ideología de género es intolerante en el Paraguay, no. A ver, el nacionalsocialismo es intolerante, no en un lugar específico, es la naturaleza de ese conjunto de ideas. Salvando la distancia, la ideología de género también lo es y sus cultores, sus defensores, sus militantes lo son. Ahora, hay dos frases que me vienen a la mente. Una es, dime qué predicas y te diré de qué careces. Y ellos predican tolerancia. Y la otra frase que me gusta para redondear estas situaciones, como la que señala Agustín, donde los militantes de la diversidad y la tolerancia se cierran al diálogo, en realidad no hay nada menos intolerable que la intolerancia de los que se dicen tolerantes. Ellos llevan la intolerancia a cuestas porque su estructura mental, su ideología, su filosofía y los partidos políticos que apañan estas tendencias son partidos abiertamente fundamentalistas. Otro punto importante a rescatar es acerca de que los ideólogos de género, que asimismo no se tratan de llamar así, pero en el libro de Agustín y de Nicolás se retrata muy bien lo que hay detrás de estos teóricos que están en las universidades, permean el clima de opinión pública a través de los planes curriculares, etcétera, y también de medios de comunicación donde a veces no hay cabida para ideas contrarias. Ellos lo que tratan de hacer es que a una cultura que tiene cierto sentido común, van viendo si es que es tan potable esa cultura para poder permear con ideas de este tipo. Y no solamente en este tipo de ideología de género, sino que en ideas estatistas, ideas de subir el gasto público, etc. Y eso lo van viendo, tanteando de una u otra manera y generando el clima de opinión. Y en eso, cuando hay sostenedores del sentido común, que puede ser la iglesia, puede ser organizaciones sociales, o puede ser el sentido común que tiene la sociedad en el Paraguay, por ejemplo, lo que van a tratar de hacer, obviamente, es ridiculizar, denostar, tratar de retrógrado a los demás, y eso es una estrategia que se utiliza aquí, se utiliza en Chile, se utiliza en Colombia, se utiliza en cualquier parte del mundo, en general en Occidente. Y bueno, lo principal aquí es tratar de develar y demostrar que hay teorías y que están tratando de imponerse a través del aparato coercitivo del Estado para que intervenir en las familias y para intervenir también en la libertad de educar de los hijos de todos en América Latina y en Paraguay. Cuando hablamos de ideología de género, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos hablando de un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican sencillamente por la cultura. En primer término se dijo, la sexualidad humana tiene dos componentes autónomos entre sí, independientes. Tenemos el sexo y el género. Esto se dijo hace varios años ya. Que no se interconectan. Somos de una manera en términos biológicos y somos de otra manera en términos culturales. No hay una interconexión. Ahí ya había ideología porque las neurociencias ya han identificado las conexiones que existen entre ambos campos. Pero la ideología de género dio un paso más, en los 90 sobre todo, y con lo que hoy se llama el posfeminismo, las teorías queer, etcétera, que dicen directamente, al calor de las teorías de Judith Butler, en verdad el sexo siempre fue género. Esto significa, en verdad, la corporalidad humana interesa un bledo. A la hora de hablar de sexualidad, lo único importante es la construcción social y cultural de esa sexualidad. Hay una cultura que nos oprime y oprimiéndonos nos configura sexualmente. Entonces, si vos y yo tenemos hoy barba es porque hay una cultura dominante que nos hizo ser de esta manera y los ideólogos del género nos ofrecen un antídoto frente a esto, que es la autopercepción. Entonces, si yo hoy digo, en verdad yo no soy Agustín, sino que soy Agustina, paso automáticamente a ser una mujer conforme a la ideología de género, no solo para mí, porque ahí no habría ningún problema, sino para todos ustedes.
Porque yo voy a cooptar al Estado y le voy a pedir que con ciertas leyes les obligue a ustedes a ser partícipes de mi autopercepción. Derecho a la autopercepción, por supuesto que tengo. Ahora, lo que no tengo es, digamos, la facultad de pedirles a ustedes que sean partícipes de eso. Entonces, por eso, es una afrenta, no es un club de autoengaño. Es un problema político. Y vos has dicho algo muy importante hace un rato que lo siguió Andrés. Se nos acusa a nosotros de ser retrógrados, oscurantistas, chupacirios, habías dicho. Se nos acusa de ser viejos, ¿no? Si ustedes ven nuestras caras, no somos viejos, nadie de acá, de esta mesa, es una persona anciana, todo lo contrario. Y es que acá hay una estrategia que es hacerte creer que tus ideas no valen porque serían antiguas. Yo te hago una consulta rápida para no tomar tanto tiempo. Si yo a vos te digo, te regalo un celular, vos no sabés ni la marca, no sabés el modelo, nada, pero yo te digo, uno es del 2017 y el otro es del 2007. ¿Qué celular escoges? 2017. Bueno, porque sabés que la tecnología conforme al tiempo ha ido increyendo. O sea, a más tiempo mejor en términos de la tecnología. Ahora bien, si yo te digo, te regalo un libro, uno es del siglo 3 o 4 antes de Cristo y el otro es de este año. Ahí ya te le complico un poco más. Claro. Porque capaz te perdés de leer a Aristóteles y a Platón por leer autoayuda, Hoyo, Chopra. Entonces las ideas no evolucionan linealmente con el tiempo. Cuando a vos te dicen estas ideas son buenas porque son nuevas, están metiéndote dentro de una falacia. Esa es la lógica del progresismo. Y, a ver, haciendo un poco de abogado del diablo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué ustedes se meten con mi decisión sexual? Es que no nos metemos nunca con En pleno uso de mi libertad, yo entiendo que mi sexualidad está determinada, pero si yo quiero sentirme, me quiero, como yo quiero sentirme, Total derecho. ¿Cuál es el problema? Pero es que desde que la civilización occidental, conforme el derecho constitucional liberal, ya forma parte de nuestra civilización, de nuestro modo de vida, cualquiera tiene derecho a vivir su intimidad como le plazca y eso nunca estuvo en duda. Y más aún, cada vez más un individuo de tendencia homosexual tiene la libertad de claro, tener pero ahí decís su intimidad. Claro. Acá en Paraguay, en Asunción, hace poco hubo un boliche de un hombre, o sea, una pareja de homosexuales, le pidieron que se retiren. Correcto, bueno, porque también está la libertad del que tiene el boliche de disponer de su propiedad como le plazca. Mira, porque vos, fíjate acá, nadie le está quitando a esas dos personas vivir su intimidad como quieran. Pero sí se le está quitando, seguramente este episodio fue el menoscabo del dueño del bar, al cual seguramente después fue sancionado y repudiado. Y él tiene derecho a disponer de su libertad como le plazca. Vamos a poner un ejemplo. Si yo voy a un bar que es para tomar un café y me dedico a jugar al fútbol con la pelota, ¿tienen los dueños del bar a expulsarme porque ese bar no está pensado ni diseñado para jugar a la pelota? Bueno, también tiene el dueño del bar toda la libertad de ver que si hay un episodio que contraria al espíritu de la atmósfera, de los clientela y de lo que se pretende de ese bar, el dueño del bar tiene el derecho de admisión. Una discusión, a ver, que a mí me parece lógica, creo, ¿verdad? Para entendernos un poco, hoy con el tema de la tecnología, un chico de 8, 10 años, mi hija tiene 4 años, ya prácticamente maneja el teléfono. Es como que si quieren acceder a información sobre por qué algunas personas se comportan de tal o cual manera, ¿por qué no ya eso no se acompaña desde la educación inicial? Ese fue el argumento para ya introducirlo a los chicos en época escolar. ¿Por qué ya el docente, cuando se encuentra ante una situación de un alumno que tiene un comportamiento diferente a lo de al curso, ¿por qué no acompañarlos? ¿Por qué sacarlo de ahí? Pero nadie saca a nadie. ¿Cuándo se ha sacado a un chico por un comportamiento extraño de algún lado? Y si se lo saca está mal. En el caso en que se lo saque está mal. A ver, y el bullying permanente. Bullying hay por todas las situaciones. Ahora lo que se hace creer es que el bullying es sinónimo de un problema contra la homosexualidad. ¿Y la discriminación? ¿Contra quiénes? No, y contra, por ejemplo, el otro día, y eso hablábamos en la radio, nos contaba una directora del MEC, que ellos quieren que los docentes tengan la herramienta. Cuando viene un alumno y le dice, profesora, yo quiero jugar con las nenas muñecas, a mí me quiero jugar saber... al fútbol con los chicos. ¿Y cuál es el problema que lo haga? ¿Explicó cuál es la herramienta para eso? No, justamente claro. Ahí hay un problema, se usa presentarlo a ese chico como una cuestión natural, que no pasa absolutamente nada si tiene intenciones de jugar a la muñeca. Pero es que acá hay dos temas distintos. Un chico que quiere jugar a la muñeca, a veces hay mujeres que juegan al fútbol. ¿Cuál es el problema? Eso no es un problema.
O sea, no hay problema. Están inventando un problema que no hay. ¿Qué problema tiene el docente de si una mujer quiere jugar al fútbol? ¿Te da algún problema por eso? No, para mí ninguno. Eso habilita a cambiar las currículas escolares, a enseñar el sexo anal desde los 5 años de edad como en Argentina, a modificar los textos, a prohibir cualquier, por ejemplo, a salir a decir públicamente en Europa y en América Latina que hay nenes con vulva y nenas con pene. O sea, eso habilita a la mentira, al engaño institucionalizado y estatal porque una mujer quiere jugar al fútbol o un nene quiere jugar a la muñeca. Sí. No entiendo, acá se está nuevamente imponiendo desde el Estado ideología anticientífica en función de casos particulares que de por sí no traen mayores conflictos más que lo que inventan sus ideólogos. Y conclusiones falsas aparte, porque no sabemos si un nene que juega con una muñeca es homosexual o no es homosexual. Hay muchos niños, y es mi caso, y cuando somos niños jugamos con la ropa de nuestras madres, nos ponemos el taco, vemos, y eso hoy sería leído por la sociedad como, miren, acá hay un niño trans, este chico debe ser trans. En Argentina, en las currículas infantiles ya se está enseñando a los niños a masturbarse y a tener vínculos anales. Gracias a la... Por otro lado... No, que además confunden a los niños con eso, porque definitivamente si a un niño de 5 o 6 años le dicen, mira, es que tú no eres niño, sino que tienes que explorar, tienes que ponerte vestidos a ver si eso te gusta, tienes que mirar a ver cuál es tu sexualidad, pues lo confunden porque es un niño que simplemente está en formación y le están diciendo cosas que no tienen sentido, pues el niño va a creer que tal vez es así. Ahora hay que decir que científicamente cuando se hacen experimentos se demuestra que el sexo determina muchísimas cosas en la vida, es decir, no es casual que por ejemplo la mayoría de las mujeres estudien enfermería, psicología, ciencias sociales, ciencias blandas y que los hombres se pongan a estudiar por ejemplo ingeniería o matemáticas. El sexo definitivamente influye en el comportamiento, pero esta gente lo que quiere hacer es confundir a los niños desde muy pequeños diciéndoles que no tiene nada que ver, que ellos escojan. Pero, por otro lado, sí, algo importante es que ¿por qué se asocia mucho estos frentes secundarios, como se le llama en lenguaje marxista, al frente primario, que era el orden del proletariado que se rebela contra el patrón, el burgués, por así decirlo? En este sentido están los frentes secundarios y aquí entran el indigenismo, la ideología de género, entra el feminismo radical, por ejemplo, y esos frentes secundarios ahora se están explotando para esta nueva renovación, que también lo trata el libro de Agustín y Nicolás, esta renovación de esta izquierda que está buscando nuevas fuentes de conflicto, donde a veces uno puede detectar que no existe tal. Y hay una contradicción importante, porque dentro de estos movimientos que surgen en todos los países que están en el occidente, en mi país también, en Chile, los movimientos generalmente son de izquierda. Y cuando uno empieza, y por ejemplo relaciona capitalismo, patriarcado, por lo tanto hay que atacar la concepción natural de familia, y el feminismo ahí asoma con una lanza tratando de poner eslogan como violenta al macho, mata al macho, etcétera, y lo pueden ver en las pancartas en estas marchas de Ni Una Menos, etcétera, que es más que promover las vías pacíficas de solución de conflictos, tratan de instalar temas violentos, y eso es complejo porque dentro de las sociedades tenemos que avanzar hacia un respeto mutuo en estos temas. Y lo más paradójico es que las sociedades que tienen más libertad económica, por ejemplo, si uno se fija en el estudio de Fraser Institute con el Instituto Cato, que es el índice de libertad económica mundial, se puede ver la correlación directa prácticamente que hay, que no explica todo, pero hay una relación directa, por ejemplo, en que los salarios de las mujeres son mayores en los países donde hay más libertad económica. Entre libertad económica y libertades individuales, claro, por ejemplo. Y eso es una pregunta que hay que hacerse, porque la mayoría de estos militantes en grupos LGTBI, activistas LGTBI, son de izquierda. Evidentemente hay una relación y eso la gente se lo tiene que preguntar, porque a nosotros nos dicen, pero ustedes ¿por qué asocian una cosa con la otra si no tiene nada que ver? Y entonces, ¿por qué todos estos militantes son de izquierda? Perdón, con una paradoja. ¿Por qué Vanessa decía recién, se pretende confundir a los niños? ¿Por qué decimos confundir si hoy es una cuestión hasta natural que veamos? Pongo una experiencia práctica. El otro día fue a mi casa un amigo nuestro que es homosexual, asumido. Y mi hija de 4 años me dice, papi, ¿por qué el señor habla como nena? O sea, yo le tengo que responder porque es... Claro, vos tenés que responderle, no el Estado.
Claro, pero si eso mismo se plantea en el colegio, en el colegio tiene que haber una respuesta a eso. Mira, la respuesta o como si el mayor tiempo de la educación está sexual también en el colegio. A nuestro juicio, las respuestas de la educación sexual tienen que ser lo más conforme posible con las ciencias. Por ejemplo, un experimento científico monumental en términos de genética fue el experimento científico genético más importante de la historia de la humanidad. Se llamó Genoma Humano, tiene apenas 6 años. Se mapearon entre 20.000 y 25.000 genes en el ser humano y una de las conclusiones fue que 6.500 genes operan distintos en hombres y en mujeres. Es decir, no somos lo mismo. Hay un tercio de nuestra composición genética, por lo menos, que no opera igual. Eso tiene que enseñarse, por ejemplo, con términos científicos en las escuelas. No, en verdad, hombres y mujeres son lo mismo. Sí, son lo mismo frente a la ley, frente al Estado. Ahora bien, naturalmente no somos lo mismo y no está mal eso. Además, espérame un ratito porque tengo que hacer una breve pausa, ¿sí? Una breve pausa y a la vuelta seguimos. Ya venimos. Bueno, seguimos en Cara o Cruz, ya estamos en el último bloque. A ver, ¿cómo hacemos, porque me consulta también acá, para articular una sociedad plural, donde todos podamos convivir con nuestras posiciones, con nuestras tendencias, con... ¿Cómo construimos eso? Porque bueno, el punto es lo mejor, construir eso. Para una verdadera sociedad plural, lo mejor es ni articular ni construir. Dejar que la pluralidad aflore conforme la igualdad ante la ley de la que todos gozamos en una comunidad política y eso es suficiente. Y cuando se pretende una ingeniería social, leyes de inclusión, cuota de género, currículas escolares... Crímenes de odio, regulaciones lingüísticas, criminalizaciones, porque fulanito no se ajustó al paradigma inclusivo de no sé qué burocracia legislativa, ya eso genera conflicto. La mejor manera de convivir y coexistir de manera pacífica y plural es sin regulación. Voy a poner una analogía que me gustó mucho y que la dijo un ex guerrillero que fue presidente de Uruguay, Mujica, cuando en Argentina se estaba discutiendo la regulación informativa de las leyes de medios. Él dijo, mira, un ex guerrillero, la mejor ley de medios es la que no existe. La mejor ley para la pluralidad es aquella que no existe. Y acá, a eso que estás diciendo, lo primero que uno hace, y también para mí es una preocupación, y yo creo que para todos esos índices de embarazos en adolescentes, prácticamente en chicos, y se plantea esto porque hay un problema de total desconocimiento de su sexualidad, de cuál es el comportamiento de su sexualidad, de su cuerpo. Por eso es que se insiste, por ejemplo, en una educación sexual, porque ¿cuál es la otra alternativa que se plantea ante estos elevados índices de abusos y de embarazos en adolescentes o casi en niños? Lo que ocurre es que estamos viviendo un mundo hipersexualizado, es decir, la hipersexualización de los niños están hasta en Disney World, ¿no? O sea, están hasta en Pixar. La sexualidad convive con la juventud, con la niñez, de una manera abrumadora, digamos, y esto combinado con una mala educación sexual es lo que te genera un combo explosivo. Acá no estamos con la posición de no, que no se hable de sexo en el aula, eso es un tema para los curas. No, de ninguna manera. Que se hable de sexualidad conforme a la ciencia, no conforme a, bueno, si vos, Pepito, en verdad te querés ser una mujer, pasás automáticamente a ser mujer y vamos a hablar hoy sobre el cambio de sexo o sobre las propiedades que tiene el semen como crema facial, como está en Chile, que te lo puede contar muy bien Andrés, o como los folletos de educación sexual de mi país, donde se les enseñan con 6 o 7 años a tener un vínculo anal. Eso no es educar en la sexualidad.
Claro, ahora, por ejemplo, para mantener una sociedad plural, inclusiva, diversa, como se le quiera llamar en todas sus acepciones, lo que está demostrado que lo más importante es la libertad, pero la libertad de que los padres recuperar el rol que significa la familia, no dejar que si el problema de determinado niño, de que no hace sus tareas, etcétera, es culpa del burócrata o del mismo profesor que no hace su trabajo, sino que es culpa también de los padres que tienen que hacer seguimiento de la educación de su hijo, y para eso se requiere tener facultades para que los padres puedan elegir la educación de su hijo y monitorearla, porque aquí no se puede pretender tener un hijo y que dejarlo al arbitrio de lo que digan los burócratas. Aquí tener un hijo o tener familia es una responsabilidad tremenda y eso tiene que ser recuperado, y para eso hay que garantizar ciertos mínimos de libertad y la libertad en tanto los proyectos educativos. Si uno quiere educar a su hijo en temas de inglés, por ejemplo, llevar un colegio de ese tipo, llevar un colegio de educación que sea religiosa también, pero permitir que haya diversidad de proyectos educativos, ese es el rol del Estado. El rol del Estado es ahí permitir distintos tipos de proyectos, y uno ve también cómo los burócratas o el poder político muchas veces desorientados en virtud de la vorágine de que significa la actividad legislativa, muchas veces terminan tratando de regularlo todo, terminan tratando de imponer cuotas de indígenas, cuotas de género, cuotas de distintas índoles, y pasa por ejemplo en mi país que se está hablando ya de algunas cuotas para solucionar el conflicto mapuche indígena, cuotas indígenas. En Colombia sucede las cuotas de la FARC, cuotas para distintos tipos. Entonces, si vamos a regular, vamos a hacer un Estado pluralista, van a estar todos los grupos de interés tratando de buscar su cuota de poder, y las personas que no quieren involucrarse en el sistema político se abstraen de esto, y al fin y al cabo terminamos rompiendo la igualdad ante la ley, y eso es grave para la sociedad y el orden democrático liberal. ¿Y cómo hacemos para aceptar, por ejemplo, hoy la cantidad de personas consideradas trans? Aceptándolas. Pero claro, pero ¿cómo construimos eso en una sociedad pluralista? ¿Qué significa aceptar? Pero ¿por qué hoy solamente prácticamente pueden dedicarse a la prostitución? Es muy difícil. Hace poco, un par de años en una institución se los contrató y se armó todo un revuelo, todo un escándalo por ese hecho. ¿Qué institución? Una institución pública decide contratar a 2 transexuales. Un debate, por poco no lo crucificaron al titular de esa institución que tomó la decisión. Entonces yo a eso me refiero. ¿Cómo hacemos para poder convivir entre todos sin necesidad a discriminar, a insultarlos? Nosotros creemos que en el campo público el criterio es el mérito. Si una persona transexual tiene más mérito que un heterosexual, a mí me tiene sin cuidado. En el campo público tiene que ser el mérito. Ahora bien, en el privado, libertad económica. ¿Por qué yo tengo que salir a contratar a una persona trans si, por ejemplo, no me gusta la transexualidad y no tengo ganas de tener a una persona transexual dentro de mi oficina? ¿Yo no tengo acaso derecho a eso dentro de mi propiedad? Entonces acá chocan 2 temas. El tema de, bueno, ellos que no consiguen trabajo y entonces yo tengo que pagar eso poniendo a un tipo, digamos, que tiene, aparte, un tipo, digamos, que se piensa que es una mujer y eso no entra dentro de la escala de lo común ni de la norma. Esto es un problema a nivel psiquiátrico incluso. O sea, salir a contratar por leyes de cupo y que a mí me obliguen como dueño de una empresa a tener, bueno, ahora serán los trans y mañana serán los indígenas y pasado mañana serán las personas mayores que se creen niños, que ya está pasando en Canadá, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy peligroso en el sector privado jugar con las... Pero es que lo que sea, es decir, yo creo que cada quien debe tener el derecho a discriminar dentro de su propiedad privada. Es decir, mañana a usted, por ejemplo, le pueden obligar a traer aquí a alguien que usted no quiere. Si permitimos y abrimos la puerta para que el Estado nos diga a quién dejamos entrar o a quién no dejamos entrar en nuestra propiedad privada, pues ya no hay nada. Que yo ponga un negocio y que me obliguen a atender a quien yo quiera, a quien yo no quiera, pues es una violación a la propiedad privada. Ahora, ¿cómo se regula eso? Porque la gente siempre dice, bueno, pero es que si usted permite discriminar, si el Estado no se mete y regula eso, entonces se van a formar un montón de guetos, los negros van a terminar yendo solamente a un barrio de negros, los homosexuales solo a un barrio de homosexuales. Eso no va a suceder, es decir, hay una cosa que es el poder fáctico de la ley, no es que nosotros nos comportemos así, no nos estemos matando y no actuemos como simios porque la ley prohibió matar, no, las leyes se van
formulando a medida que la sociedad va avanzando. Si en este momento tenemos cierto grado de tolerancia y no matamos a un homosexual, es porque ya sabemos que evolutivamente eso es lo que funciona, que yo no voy a matar a alguien. Sin embargo, entrar a obligar a la gente a comportarse de una u otra manera y a decirle qué hacer en su propiedad privada, pues es una violación directa a la libertad de esa persona. Claro, pero independientemente de la fuerza de una ley, ¿cómo construimos en una sociedad que la tolerancia en no ver de que eso sea un problema? Pero la tolerancia ya está garantizada por lo siguiente. Primero, somos todos iguales ante la ley. Y si hay algún rasgo de intolerancia, es decir, una agresión física de una persona por su orientación sexual, ahí aparece el Código Penal y le aplicará al agresor la sanción correspondiente. No hay que construir más nada. No, es que yo creo que acá hay una confusión, porque tolerar no quiere decir que yo me siente y te aplauda que tú te das un beso con otro hombre. No, tolerar es que si tú quieres darte un beso lo puedes hacer, pero si yo quiero mirarte feo y me quiero ir del lugar porque no me gusta, también lo puedo hacer. Y si yo tengo un restaurante y en ese restaurante hay dos personas del mismo sexo que se están dando un beso y yo como dueño del restaurante, esa conducta es contraria al espíritu del restaurante que yo le quiero dar, tengo la libertad de disponer del derecho de admisión. Porque es tu propiedad privada, así como si tú quieres puedes sacar a un gordo porque no te gustan los gordos. O sea, entonces eso es una discriminación. Ya, pero es tu propiedad privada y la tolerancia también significa tolerar que el otro discrimine. Es decir, acá lo que no podemos permitir es una agresión física, ¿me entiendes? Pero tolerar no significa que yo tengo que aplaudirte todo lo que tú hagas, y eso es algo a lo que tenemos que avanzar, porque ellos no quieren que que aceptemos que ellos hagan lo que quieran, quieren que les aplaudamos y que nos quedemos siguiéndole el juego y que además actuemos como ellos, porque eso de imponer esas cartillas en los colegios para decirle a los niños que no son niños es imponer su visión, porque acá estamos hablando de una dictadura simplemente, no estamos hablando de libertad. Cuando nos dicen que esto es una tendencia a nivel mundial, que tarde o temprano, así como hace un par de años atrás había toda una avalancha, una movilización de quienes se oponían al divorcio, hoy es aceptado, tolerado, esto va a llegar nomás luego y tenemos que dejar de hablar de estas cosas. Pero eso es otro tema muy distinto. El divorcio es la disolución de un contrato. Podrá tener desde el punto de vista religioso un paradigma, pero en definitiva ese es otro tema. El divorcio civil es la disolución de un contrato. Acá se está hablando de una agenda que es impuesta. Si vos tenés, vuelvo a hablar al ejemplo del restaurante, vos tenés un restaurante y te quieren imponer, digamos, limitar la disposición de tu negocio, a veces está limitando y afectando tu libertad personal. No tiene nada que ver con el divorcio esto. Esto a todo orden, esto se puede extender a todo orden de cosas. Por ejemplo, esto que se habla estas son las tendencias mundiales que se están dando, etcétera. En los años 50 la CEPAL, el gran ente burocrático que financiaban los estados, señalaba que el petróleo se iba a acabar en 30 años. Ahí están los burócratas, los expertos, analistas que decían que el petróleo se iba a acabar en 30 años y ahora vemos lleno de coches, de automóviles, de motos circulando y utilizando el petróleo, todavía siendo un commodity de tremenda alza. Por otro lado, cuando se extiende esto de tratar de imponer cierta visión y no respetar la libertad o los proyectos educativos, etcétera, o la propiedad privada, como señalaba Vanessa hace un momento, tienes grupos que empiezan a tratar de socavar la libertad y la propiedad privada de, por ejemplo, las instituciones en universidades. A veces sucede que las federaciones de estudiantes, cuando tienen que representar a sus alumnos, a sus estudiantes, terminan tratando de imponer visiones para poder tomar decisiones por la universidad, cuando una universidad en sí misma, como su creación, es un ente jerárquico en el cual los estudiantes solamente son transitorios y no tienen que tomar decisiones por ejemplo, las mallas curriculares, que eso es tema de los expertos y de las personas que toman alta decisión dentro de la universidad. Y así en distintas, como puede ser una discoteca, etcétera. Perdóname, mira, quiero saber algo. Aquí en Asunción, ¿hay discotecas homosexuales? ¿Discotecas gays? Sí. ¿Hay alguna discoteca heterosexual? Es decir, para heterosexuales, que tenga ese eslogan. Con esa no, pero diferencia, ¿y qué le pasaría qué me pasaría a mí, por ejemplo? Yo me instalo aquí en Asunción y digo, yo voy a ponerme una discoteca para heterosexuales y obviamente todos van a saber que es para heterosexuales, porque eso va a estar en el nombre del bar. Yo voy a tener un gran problema. Un problema político, jurídico, social. No la vas a poder montar. Es muy posible que no la pueda ni siquiera montar. Si no es por la fuerza pública del Estado, por la fuerza de los lobbies LGTB que se me van a parar ahí, me van a reventar el local.
Entonces fíjate cómo en verdad no Pero hay acá un tampoco- conflicto. No hay una disco que diga solo para homosexuales. Pero te cuento. No, tienen el rótulo, es solo. Sí, uno ya- pero ya sabe. bueno, sí, se reservan el derecho a admisión. ¿Y cómo son las discotecas de gays que hay? Se llamará, no sé, X, y tendrá la simbología para ese ambiente. Si la discoteca es... mira, te voy a poner un ejemplo. En Argentina hace pocos años se hizo un mundial de fútbol gay. Se le preguntó al organizador del mundial, de este comité, si existía alguna normativa que le impedía a un homosexual en la FIFA competir en el fútbol tradicional. Le dijo que no. ¿Y entonces para qué arman un mundial de fútbol gay? Bueno, no es que no es solamente de fútbol gay, puede venir el que quiere. Si puede venir el que quiere, ¿para qué hace un mundial aparte? Si la realidad es que esto tiene que ver con lo que dice Agustín. Hay una autosegregación muchas veces. Hay una autosegregación, pero al mismo tiempo uno no tiene la potestad o la libertad de montar una estructura comercial conforme los gustos de uno. No se puede hacer eso. Hay una autosegregación, pero también hay una discriminación de ellos hacia lo que llaman mayorías. En Colombia, por ejemplo, sí hay discotecas para negros, por ejemplo. Y sí, puede entrar un blanco ocasionalmente, pero se sabe que es una discoteca para negros. El día que yo monte una discoteca para blancos, no me dejan, o sea, eso no se va a poder. Entonces mira el grado de cómo ellos sí discriminan a lo que llaman mayorías, y ellos sí pueden establecer esa dictadura, pero uno no. Te cuento una cosa más. En Argentina nació Ni Una Menos, el movimiento que también llegó aquí, un movimiento contra la violencia contra la mujer. Todas estas marchas arrasan siempre, va mucha gente, y después cuando terminan se pueden ver las pintadas que quedan. Las pintadas hoy en día son: mata a tu novio, a tu papá y a tu hermano, muerte al macho, heterosexual muerto, abono para mi huerto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna imputación por eso? ¿Hay crimen de odio? Ahí nadie habla de eso. Eso está perfecto. Imagínate lo contrario, si aparecieran algunas pintadas que dijeran: mata a tu novia, mata a tu mamá y a tu hermana, muerte a los homosexuales. Sería un escándalo, lo tomarían todos los medios, se discutiría en la legislatura, vendrían las leyes, los crímenes de odio. Hay una cuestión que está siendo invisibilizada y hay otra cuestión que está siendo maximizada para alarmar respecto de un problema que realmente no es tan relevante. Yo me imagino, si naciste y conviviste en una sociedad que te discriminó toda la vida, llega un momento que uno explota. Es la percepción. Sí, pero... Sí. Al raro se le estuvo a algún lado, se le discriminó, no puedes entrar acá, no puedes hacer. Entonces se lo excluye en algún momento, ¿no te parece, van a reaccionar. Pero ¿no te parece tan extraño y paradójico que explote en el momento en el cual tienen las mayores libertades posibles? Explota el feminismo cuando hoy una mujer puede ser presidente de cualquier país del mundo, y de hecho lo son. Explota el descontento homosexual cuando tienen sus páginas de internet, sus bares, su intimidad, su derecho a la intimidad, derechos políticos perfectamente contemplados. Es decir, ¿explota en qué momento y en qué civilización? ¿Y contra qué explota? Y explota contra la civilización occidental y cristiana, que es la civilización que le ha permitido a la mujer plenamente disponer y proyectar su vida con derechos perfectamente contemplados, y la civilización en la cual el homosexual puede vivir conforme una multiplicidad de derechos que no gozó nunca ni en un país comunista, no puede gozar en ningún país de África y no puede gozar en el Medio Oriente. En el momento de mayor goce de plenos derechos de sectores que a lo mejor en una época estaban excluidos, explotan ahora. ¿Por qué razón? Tendrían que haber explotado cuando existía algún margen de opresión. O en todo caso tendrían que explotar yendo, por ejemplo, a una mezquita. Yendo, por ejemplo, a la embajada de Irán, donde mueren en la horca más de 300 homosexuales por año que los condenan por su orientación sexual. Y sin embargo, ¿dónde terminan todas estas marchas? En las iglesias. Como si el cura tuviese algún poder sobre la legislación. ¿Por qué haces la diferencia? El otro día estaba mirando un video tuyo, decía: acá no hay feminismo sino embrismo. Porque el feminismo es una corriente múltiple con muchas fases en la historia que inició con mucha justicia. Inició siendo un movimiento de mujeres que así mismos no se llamaban de ese modo, se llamaban sufragistas. Estamos hablando de 3 siglos atrás, donde pedían igualdad ante la ley, derecho al sufragio. Y hoy ya no tiene nada que ver lo que estamos viendo con eso. Hoy no están buscando igualdad ante la ley, ser iguales frente al Estado respecto del otro sexo. Lo que están buscando son leyes de cupo, privilegios, derechos al aborto, confundiendo ideológicamente y lanzando
una campaña de odio sistemático contra el hombre que se ve muy claramente en sus principales teóricas. Andrea Dworkin, por ejemplo, es una teórica feminista del feminismo de esta ola que se manifiesta hoy con más fuerza, que es la tercera. Ella escribe, por ejemplo, que todo coito heterosexual es una violación del hombre contra la mujer. O sea que todos nosotros seríamos el producto de una violación de nuestros padres contra nuestras madres. Claro. Sheila Jeffries dice que la mejor táctica política del feminismo es el odio sistemático contra el hombre. Monique Wittig llama a la lesbianización como modo de resistencia económica, política, social y cultural contra el hombre. Ya no es tanto una defensa para la mujer, sino un odio para con el hombre. Ha cambiado, ya no es un feminismo como se lo entendía 3 siglos antes, sino que es un embrismo, como la contracara del machismo. Claro, por otro lado se puede ver que esto viene una agenda internacional de esto. La presidenta de mi país, Michelle Bachelet, trabajó en ONU Mujeres, fue la presidenta de ahí. Luego llegó en gloria y majestad a ganar en las elecciones presidenciales e instaló la agenda de género y de toda la ideología de género ahí instalando en el Ministerio de la Mujer, en el Ministerio de Educación, y a medida que los padres han ido enterándose de estas cosas, por ejemplo, se emitió una circular en el Ministerio de Educación en el cual señalaba que los colegios tenían que instalar un baño neutro. Bueno, esto alarmó a algunas organizaciones como Padres Objetores, por la Vida y la Familia, etcétera, para demostrar o develar esto a los padres, y se levantaron contra este tipo de ideas que después el gobierno tuvo que retrotraer y solo decir que era una recomendación para estos actos. Así que en ese sentido hay que ver y que las personas y los padres se dediquen a revisar los planes educativos de sus hijos, porque muchas veces están pasando goles, como se dice en el lenguaje coloquial, en estos temas, dejando a un lado lo que significa la responsabilidad de los padres para educarlos. Bueno, nos tenemos que ir. Te quiero tocar, no muerden ustedes. Se puede hablar sin ningún problema. Viste que no hubo ningún problema, ¿no? Que se podía tener un diálogo en paz, con distintos puntos de vista. Lástima que no vino la contraparte, hubiese sido muy rico eso. Totalmente. No para nosotros, insisto, sino para la gente que está del otro lado. Una sola pregunta. Sí. Comenzaste el bloque anterior diciendo que hoy en cara o cruz el programa. Solamente va a estar la cara. La otra semana viene la cruz. Que solo vino la cruz. También puede ser. No, la otra semana viene la cruz cuando ya todos nos hayamos ido. Decir que la cruz la traemos nosotros. Ah, ok. Nosotros somos la cruz, ellos son la cara, sí. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias por acompañarnos. Ya en instantes viene Salvador Ícar con toda la información deportiva. Nos reencontramos el próximo domingo. Buenas noches.